Muy bien. Bien, saludo por supuesto a los miembros de la administración distrital y a los presentes. Presidente, si uno tiene, y colegas, si uno tiene 750 puntos críticos en toda la ciudad, doctora María Victoria, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el punto que une en este plan de desarrollo, en el caso de la seguridad, las principales amenazas que vive la ciudad? Porque si usted escoge puntos críticos y se especializa en ellos, como señala la experiencia tanto nuestra como internacional, se crearán otros puntos críticos. ¿Por qué? Porque como en la física, también en las actividades humanas, pues ningún espacio tolera el vacío. Entonces, si usted contiene un problema en un lado y no hay una solución de fondo del problema, sino simplemente la emergencia sintomática del problema, pues los síntomas, en este caso puntos críticos, van a trasladarse a otros lados. Y esa es una primera reflexión que quiero compartir con la administración y con los colegas y sus equipos asesores. ¿Cuál es ese punto que entrelaza las principales amenazas que hoy tiene Bogotá? Que no son pocas. Por supuesto que pueden darse diagnósticos desde muchas percepciones, desde muchos diagnósticos, desde muchos sesgos. Pero cuando se tiene una combinación de estudio con conocimiento en el terreno de la ciudad, es claro, por lo menos en mi caso y en el de aquellas personas con las cuales dialogo, digamos, que viven la ciudad, insisto, no solo desde el estudio, sino desde la realidad, desde los negocios, desde la logística, desde el manejo de centros comerciales, desde la vida en conjuntos residenciales, desde el manejo de los conjuntos residenciales, desde el manejo del transporte en la ciudad, bien sea de una empresa o de conductor. El problema que con mayor fuerza, presidente, emerge en los últimos años, la principal amenaza, es el narcotráfico en Bogotá. ¿Y qué genera ese narcotráfico? No olviden ustedes, además, que el comportamiento urbano termina siendo muy similar. Las ciudades, igual que cualquier otra aglomeración, como las colmenas, como las agrupaciones, las colmenas de comejenes, como las colmenas de hormigas, desarrollan a partir de cierto volumen comportamientos que son muy similares. En eso uno no se puede pretender sabiondo, ¿cierto? Las ciudades tienen comportamientos, los trancones, por ejemplo, tienen un comportamiento en la ciudad, ya está estudiado. Si usted va de Heathrow a Londres, los trancones tienen un comportamiento igual que si usted está en un trancón en Bogotá. Entonces, no olvidemos lo que genera el narcotráfico y cómo se refleja hoy en la realidad de Bogotá. El narcotráfico genera una inmensa economía ilegal que hoy conocemos muy poco. Miren ustedes lo que ocurrió ayer con la lista Clinton. La Riviera ha sido durante años una de las dos tiendas más importantes en Bogotá y en el país, con locales en todos los centros comerciales de clase media y clase alta de la ciudad. El país dispone de instrumentos, los tiene la DIAN aparentemente para detectar el lavado de activos. Y esta empresa solo se detecta el lavado de activos cuando entra en el radar de las autoridades americanas.
¿Cuántas más de esas empresas hay en Bogotá? Y quisiera, porque alguien dirá, bueno, pero es que eso puede ocurrir, en la legalidad de pronto ocurre. Pero imagínense toda la facturación que se da en las narices de la DIAN para poder realizar el volumen de activos que lleva a los americanos a introducirle en la lista Clinton. Pero pensemos en otro ejemplo claro de economía ilegal en Bogotá. El de los sanandresitos. Durante años, los hermanos Báez fueron reyes, y lo sabía todo el mundo aquí, de las ventas de licor que no declaraban. Los reyes del licor ilegal en Bogotá y seguramente en el país. Todo el mundo los conocía, sabía quién eran, con contactos a todos los niveles, y solo les cayó la justicia y no la colombiana cuando la DEA los pilló en grabaciones de tráfico de drogas. Y tenían contactos hasta el más alto nivel, que siempre impedían que los operativos en San Andresito, San José, tuvieran lugar. Ahí ante los ojos de todos. Entonces, hay hoy en Bogotá una inmensa economía ilegal que es sostenida por el narcotráfico. Deterioro en los barrios populares de Bogotá. No solamente por las ollas, que es lo más visible, sino por algo que se escucha hoy en muchos barrios populares de Bogotá. La compra en sitios residenciales estratégicos, de apartamentos y de casas, para tenerlos, por supuesto, como retaguardia, como sitio de vivienda de las redes del narcotráfico y, por supuesto, como punta de lanza de intimidación. Es frecuente escuchar eso en barrios populares hoy en Bogotá, a lo largo de la geografía de la ciudad. Por ejemplo, toda la zona suroriental que está al sur del Palacio de Nariño, de la Casa Líbano y del claustro de San Agustín y el Ministerio de Hacienda. No es sino que uno se pasee por allí para que escuche sotoboche lo que le cuentan a uno los vecinos. Eso ya ocurrió en el barrio Santa Bárbara Central, que yo ya lo he recordado, desapareció por completo por la acción de las fuerzas del narcotráfico. Un barrio raizal de Bogotá, un barrio de bogotanos de 3 y 4 generaciones, donde a los monos le decían polacos, como se le dice en Bogotá a los monos. El bogotano raizal sabe que aquí al mono se le dice polaco. Y algún día contaré la historia. Azriel Biblovich nos la ha contado magníficamente en su novela El rumor del Astraján, para yo no aburrirlos aquí con esa anécdota literaria. El narcotráfico trae consigo, como Medellín lo demuestra dolorosamente, la creación de inmensas oportunidades, doctor Celio, pero en la ilegalidad para los jóvenes. No olvidemos que en Bogotá hay cerca de 500.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y en los barrios, ¿quién les ofrece hoy oportunidades? ¿El sistema establecido? No, el sistema del narcotráfico. Esa inmensa economía ilegal recicla sus recursos a través del contrabando. Las cifras sobre el crecimiento del contrabando en Bogotá hoy son contundentes. No ha disminuido el contrabando. La ley que penaliza el contrabando y que establece que incluso se pueden expropiar el sitio, un sitio arrendado, porque se supone que quien arrienda un local comercial debe saber si las actividades son legales o ilegales, no ha hecho mella en el contrabando en la ciudad. Recordemos que la casi duplicación de los cultivos ilícitos en el país, presidente, está asociada automáticamente con un crecimiento de la demanda de bienes legales para el lavado de activos. Esto de la Riviera no es un caso aislado, no es un caso aislado. Doctora Lucía Bastidas, en un tema en el que usted y yo, que podemos tener diferencia en otros temas, junto con otros colegas, trabajamos profundamente en llave, el tema de la cultura machista, como lo demuestra la experiencia de todo el continente americano, desde las ciudades en los Estados Unidos, donde el narcotráfico, ciudades por ejemplo de California, ciudades de la costa este de los Estados Unidos, en la zona que se desindustrializó, hasta el narcotráfico creciente en la Argentina. En todo lado el narcotráfico trae consigo un reforzamiento de la cultura machista.
Eso, las evidencias son inmensas, inmensas. Incluso en toda la cultura popular asociada con el narcotráfico. Por ejemplo, es una paradoja que mientras las mujeres de prácticamente todo el continente han ganado más derechos, la música que acompaña la cultura popular del narcotráfico sea una música de machismo vulgar, digamos que ni siquiera se encontraba en el viejo folclore popular musical. Eso es muy importante destacar. El narcotráfico trae consigo un grave deterioro de entornos escolares de todos los tipos, en algunos lados más brutal, en otros lados menos brutal, sobre el cual volveré más adelante, presidente. Y un aspecto que no aparece en el plan de desarrollo y es una amenaza latente hoy para la ciudad. El crecimiento del mercado de la droga en Bogotá, acompañado a la existencia de una economía gris que se mueve entre legalidad e ilegalidad. Por eso he dado dos ejemplos extremos. Los hermanos Báez en la ilegalidad, pero con contactos al más alto nivel, que barrían desde autoridades policiales de bajo nivel, que involucraban hasta políticos del más alto nivel, que eran los que llamaban a la DIAN para evitar los operativos en San Andresito, San José. Entonces, Bogotá, ojo a eso, ofrece una zona gris muy amplia de la economía, ¿cierto? Que titubea entre la legalidad y la ilegalidad para el lavado de activos. De manera que una de las amenazas concomitantes al narcotráfico más grandes hoy para la ciudad es el elevado riesgo de la llegada al mercado de la droga de competidores que provienen de agrupaciones armadas con un control regional muy fuerte, por ejemplo, en la costa norte del país, desde el Chocó hasta los departamentos del sur de La Guajira. Esas organizaciones, debo advertirlas, ven hoy el mercado de la droga en Bogotá como un mercado natural de expansión. Y eso no está contemplado aquí, ese riesgo inmenso, inmenso para la ciudad. Porque además no olvidemos que todo el tiempo nos dicen que ya se avecina la posguerra. Y la posguerra implicará, como ha implicado en todos los países donde hay posguerra, que una parte de las redes criminales que estaban dedicadas a la guerra se reespecializan, adquieren unos nuevos oficios o miran qué zonas del mercado no tienen un control tan grande, policial o judicial, y se desplazan hacia ellas. En esto no tengo que traer ningún libro de teoría. La historia de Medellín es bastante aleccionante al respecto. Alguien puede irritarse desde el punto de vista regional, pero es bastante aleccionante al respecto. Todos estos elementos en algún momento ocurrieron en Medellín. Y aquellos sectores que lo advertían, que decían, miren lo que puede pasar en la ciudad, fueron ignorados por las más diversas autoridades. Y hoy está enquistada la ilegalidad de manera profunda en esta ciudad, en Medellín. Hay otros ejemplos internacionales que podría dar en nuestro vecindario. Trae concomitante consigo una grave contaminación de las fuerzas policiales, del cual ya hay evidencia muy fuerte, muy sólida en la ciudad. Y por supuesto, y en Colombia no necesitamos que nadie nos enseñe de eso. La expansión de una economía del narcotráfico trae consigo un inmenso poder corruptor hacia las estructuras públicas, que abarca todos los niveles de las estructuras públicas. Todos los niveles. La política, la policía, el ejército, la justicia y donde les es posible hasta los medios de comunicación. Entonces, esos riesgos no son menores hoy en nuestra ciudad. ¿Cuántos políticos en las regiones de Colombia no siguen aún a sueldo del narcotráfico? ¿Cuántos jueces
quedan intimidados por el aparato corruptor del narcotráfico. ¿En cuántos lugares de Colombia no es recurrente el encontrar relaciones incestuosas entre el narcotráfico y nuestras fuerzas de seguridad? Entonces, si esto ya ha ocurrido en otros lados, si la economía del narcotráfico en Bogotá no está disminuyendo, sino creciendo, si indicadores como extorsión, como crecimiento de organizaciones criminales, empiezan a llamarnos la atención, pues no podemos tener un plan de desarrollo, apreciados colegas, que ignore como angelicalmente estos problemas de fondo para la ciudad, sobre los cuales siento que es mi deber advertir acá. Y por supuesto, cuando se van descuidando estos factores, el narcotráfico logra la creación de aparatos armados con control territorial, con el consecuente deterioro de la seguridad que todos conocemos, expropiación del espacio público que por la fuerza que hoy ya ocurre en la ciudad, que si no es el hecho de que buena parte de los parques de bolsillo, doctora Lucía, no puedan ser hoy usados en la ciudad. Es expropiación a la fuerza del espacio público y expropiación a la fuerza de barrios enteros. Ya Bogotá conoce esa experiencia, que de alguna manera la ciudad en su momento como que convirtió en un gueto, pero ya no existe solo ese gueto. La amenaza está real, presente, no como hipótesis, sino como realidad en muchas zonas de la ciudad. Esto que acabo de presentar aquí, apreciados colegas, no son esbozos de hipótesis. Buena parte de cada uno de esos puntos ya ocurren hoy en la ciudad. Por ejemplo, ¿qué sistema de inteligencia tenemos hoy para saber qué inteligencia de mercado están haciendo las BACRIM hoy en Bogotá? Un rumor recurrente en las calles hoy en Bogotá es el de la presencia de agentes de las BACRIM haciendo inteligencia sobre mercados de la droga. Quienes caminamos la ciudad lo escuchamos de manera cada vez más frecuente. Por ejemplo, se avecina una movilización en varios lugares de la ciudad contra la presencia de agresivos comerciantes chinos que están comprando locales, pagando primas inverosímiles. Me explico, para los legos, porque no todos están obligados a saberlo. En algunos lugares de Bogotá, al lado del arriendo, por la rentabilidad del local, por su ubicación se paga una prima, además del arriendo. Estos comerciantes chinos, es el rumor insistente en muchas zonas de comercio popular, doctora María Victoria, están pagando 3 y 4 veces la prima del local. Se avecinan movilizaciones. Ya eso tuvo lugar en Medellín. En Medellín lo sacaron y hay rumores de manera non santa. Lo mismo en Cali. Pero ¿cuál es la pregunta que está aquí de fondo? ¿Qué lavado de activos hay detrás de eso? ¿Cuál es la razón para que unos comerciantes de otro país se hagan presentes en la ciudad con tamañas ofertas a los comerciantes locales? Concejal. Ya voy, presidente, ya voy a terminar. Entonces, este tipo de fenómenos no está incluido aquí. Este es un plan de desarrollo para los problemas de seguridad del pasado. Los que ya se incubaron, los que ya hicieron metástasis, y eso es bueno. Pero también, presidente, ha de ser un plan de desarrollo para los problemas que se están incubando hoy y que requieren de un conocimiento más real, más día a día de la ciudad. Porque los estudiosos funcionan con la información publicada, no con la información que se está creando. Eso es como si uno llega a una librería y le dicen, véndame el libro del que será el éxito económico en los 5 últimos años. No, le venden a uno ya el libro del éxito económico, que bueno, no me sirve.
Ese ya fue usado, es una bobada ese libro. ¿Sí? Es como esos cursos de liderazgo, esos de líderes que fueron, no de los que serán. Nadie sabe cómo será el líder que será. Concluyo con esto, presidente. 2 programas que llaman mi atención. Uno es el programa Sofía. ¿Por qué llama mi atención? Porque solo tiene el 2.8 del presupuesto de seguridad, doctora Lucía, apreciadas mujeres del Consejo, cuando el 87.4% de las mujeres de la ciudad manifiestan que las calles son un lugar peligroso. Lo dejo anotado porque sé que Lucía y otras colegas lo desarrollarán. Y el otro tema, presidente, para concluir, que dejo anotado es el programa Equipo por la Educación para el Reencuentro, la Reconciliación y la Paz, por casi 60.000 millones de pesos, poco menos, 300 millones menos de 60.000 millones. Pero cuando ustedes van y miran las metas, son absolutamente gaseosas. No tienen precisión, no hay concreción. Y los entornos escolares hoy, digamos, los que conocen los colegios públicos, ¿cuál es la principal amenaza alrededor de los entornos escolares hoy en Bogotá? El narcotráfico, no microtráfico, no, narcotráfico con mayúscula. Gracias, presidente. Bueno, mil gracias por todos los comentarios al plan de desarrollo. Como muchos de ustedes dijeron, de acuerdo a cualquier encuesta y a las cifras que tenemos disponibles, que las hemos presentado muchas veces acá, la inseguridad es el principal problema que tiene hoy Bogotá. De segundo a veces va movilidad, a veces va desempleo, pero todas las encuestas de opinión que uno vea, las privadas, las públicas, las hechas por la Cámara de Comercio, por Bogotá Cómo Vamos, los problemas de inseguridad siempre terminan, por lo menos en los últimos 2 años, vienen rankeando de primeros según la percepción de los ciudadanos. Otro punto que quiero resaltar es que la inversión en seguridad es una de las inversiones más sociales que se pueden hacer. ¿Por qué digo esto? Básicamente, a pesar de que las inversiones en seguridad normalmente se han visto en Colombia por temas políticos recientes, como inversiones que hace gobiernos o partidos de derecha, cuando uno mira la distribución espacial del crimen, esto lo he dicho acá ya un par de veces, en las ciudades, lo que nota es que la inseguridad, el hurto a personas, la violencia interpersonal como riñas, lesiones, homicidios, está desproporcionalmente concentrada en los sectores con menos ingresos en la población. Entonces, la inversión en seguridad que estamos planteando yo creo que debería verse como una inversión también social que le va a mejorar la calidad de vida a las personas, que es el eje fundamental del plan de desarrollo. Todos ustedes conocen cuál es el rezago que tiene Bogotá. Normalmente cuando hablamos del rezago en materia de seguridad de Bogotá siempre pensamos en estaciones de policía, en UPJs, en URIs, en vehículos, en motos, pero también encontramos un rezago enorme en materia de política y en materia de capacidades humanas en materia de seguridad. Cosas, por ejemplo, un tema que varios de ustedes han preguntado, el concejal Serpa lo preguntó, varias personas lo han preguntado, el SEACS, la capacidad que tenía ese centro, que se supone que es el centro que tiene la administración central para tomar decisiones en seguridad, tenía una capacidad prácticamente nula. Los documentos que allí se producían, el tipo de análisis, el capital humano que allí había, era muy rudimentario y estamos trabajando en mejorarlo. Y de una vez le respondo, concejal Serpa, que esto queda como una dirección de análisis dentro de la Secretaría de Seguridad. Se transforma y se le aumenta el estatus y la capacidad técnica, reduciendo de nuevo, como lo he dicho varias veces, cantidad por calidad de gente y del capital humano que tenemos. Yo creo que todos quisiéramos tener mucho más, no solo en seguridad, sino en muchas otras cosas. Todos quisiéramos en seguridad tener 8.000 bomberos, 32.000 policías en vez de los 18.000 que tenemos, para llegar a las cifras, digamos, de los estándares internacionales. Quisiéramos tener más y mejores motos, más y mejores patrullas de policía, GPS en todas las motos, radios para los patrulleros con cámaras para que se pueda grabar absolutamente todo, 6.500 cámaras de vigilancia, que es lo que necesita Bogotá versus las 300 y pico que hoy tiene funcionando. Pero, y en esto quiero hacer bastante énfasis, yo soy el primero que está de acuerdo en que necesitamos más recursos para seguridad y ojalá logremos conseguirlos. Esta es una discusión que ustedes van a tener que dar con la administración central, pero lo que sí les puedo asegurar es que, y esto también lo preguntaron varios de ustedes, están financiadas las cosas que hoy estamos proponiendo en el plan de desarrollo. Ustedes reciben una tabla con unas líneas estratégicas generales, con unos presupuestos.
pero tanto la finalización del centro de comando, la construcción del centro de comando y control, la finalización de la metropolitana de Bogotá, terminar la estación de policía de Usaquén, construir los 2 centros de atención penal integral para víctimas de delitos, la nueva OPJ y la reparación de la actual, las adecuaciones que estamos haciendo a las casas de justicia, las nuevas casas de justicia, todo está presupuestado de manera muy conservadora en el plan de desarrollo. Es decir, ese presupuesto y esa pregunta que ustedes hacían, si los 1.6 billones que hoy se están asignando, que es lo que ustedes tienen en el proyecto, ¿está financiado? La respuesta es sí. Cada programa y cada meta de producto está financiada. Entonces, a pesar de que todos estemos, muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros estemos de acuerdo que necesitamos más recursos para seguridad, fíjense que algunos de ustedes han dicho, hay algunas metas que no son ambiciosos. Todos quisiéramos terminar con un CAPIV, que para que ustedes entiendan, un CAPIV es una UPJ con atención mucho más integral en todo el eslabón de la cadena de atención a personas que han sido víctimas de un delito, jueces de control de garantías, centros de reclusión que cumplan con estándares internacionales, etc. Quisiéramos terminar, obviamente, los 4 años con un CAPIV por localidad, como debería ser el estándar para Bogotá. Pero lo que tenemos de recursos nos da para construir menos de esos equipamientos, pero lo que está financiado dentro de los 1.6 billones de pesos que se presentó al Consejo. El plan de desarrollo, como ustedes pudieron ver, está dividido, en materia de seguridad, está dividido en 2 ejes fundamentales, el eje de seguridad y convivencia y el eje de justicia. Y aquí usted, concejal Emel, dijo que usted en los libres ustedes tenían 3 pilares. Fíjese que encajan perfectamente con los ejes fundamentales del plan de desarrollo. Dentro del eje de seguridad y convivencia hay 5 estrategias, ahora se las menciono, y dentro del eje de justicia hay 3 estrategias. Concejal María Victoria, yo creo que si yo le respondiera a todas las preguntas que usted me hizo, nos toca quedarnos acá de sesión permanente todo el puente. Pero entonces, le voy a responder algunas de las preguntas. Algunas de las preguntas se las respondo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y varios de ustedes me hicieron, no tantas como la concejal María Victoria, pero varias preguntas muy puntuales. Fíjense que de estas estrategias luego se desarrollan en planes de acción que se materializan en proyectos de inversión. Esto no va en el plan de desarrollo, cuántas motos vamos a construir, en qué estaciones y cómo las vamos a dividir en los CAIs y en los cuadrantes, cuántos radios de videovigilancia con georreferenciación vamos a tener, dónde va a quedar la nueva OPJ, dónde van a quedar las 2 CAPIVs extras que vamos a construir. Todas estas cosas vendrán en la fase del plan de acción y en la materialización de los proyectos de inversión que se planteen una vez el plan de desarrollo sea aprobado en el Consejo. Y esto es parte del debate que ustedes me van a estar permanentemente haciendo acá en el segundo semestre de este año y lo que yo dure acá, que es básicamente, bueno, ¿por qué la OPJ allá? ¿O por qué las CAPIV acá? ¿O por qué distribuyó las motos así? A cada una de esas preguntas que ustedes me vienen haciendo, tiene que haber una respuesta, pero hoy probablemente no es el día y no es el momento en el que tenemos las respuestas para ustedes. Las tendremos que tener, obviamente, cuando esto se materialice en planes de acción y en proyectos de inversión. Entonces, ustedes conocen el diagnóstico, ya se los he presentado como 3 o 4 veces, entonces no los voy a aburrir de nuevo con eso. Lo que tenemos entonces de estrategias, en el eje de seguridad tenemos 5 estrategias, solo las voy a mencionar porque las hemos discutido varias veces. Gestión de la información de calidad para la toma de decisiones, esto es lo que preguntaba el concejal Horacio José sobre el SEACS, esto queda como, y usted concejal también, queda como una unidad de análisis dentro de la Secretaría, directamente al despacho del secretario, porque esto es transversal a la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia y a la de Justicia, porque va a estar produciendo análisis no solo sobre seguridad y convivencia, sino también sobre temas de justicia. De nuevo, lo que hicimos con el SEACS, probablemente la gente que hoy tiene el SEACS es la gente que pasa a esa unidad de análisis, a esa dirección de análisis de la información, es gente capacitada en análisis cuantitativo, cualitativo, trabajo de calle, encuestas, manejo de los datos, etc. La segunda estrategia dentro del eje de seguridad y convivencia es el mejoramiento de la atención de emergencias de la ciudad. Varios de ustedes han preguntado sobre este tema. Es el fortalecimiento de integración tecnológica, el diseño de procesos y protocolos de interacción, entrenamiento y capacitación de personal para atender estas emergencias y el mejoramiento en el tiempo de respuesta en el sistema de emergencias de la ciudad. En el tiempo en que una ambulancia demora en llegar, en que bomberos tardan en reaccionar. Ahorita hablamos un poco del tema de bomberos que varios de ustedes han preguntado.
La tercera estrategia es prevención del delito, y aquí hay dos subpuntos importantes: intervenciones de prevención social e intervenciones de prevención situacional. Dentro de las intervenciones de prevención social está todos los temas de cultura ciudadana y prevención, como los conocemos, que es promoción de la resolución pacífica de conflictos, no permitir que escalen a delitos penales, diseño de políticas para el consumo responsable de alcohol, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y estos son ejes que se deben trabajar de manera transversal con otras secretarías, con integración social, con salud, con educación. Las intervenciones de prevención situacional son todos los temas que se están manejando de recuperación del espacio público, iluminación de puntos calientes de crimen, etc. La cuarta estrategia es el control del delito, que si quieren es lo que algunos de ustedes han mencionado, los que a algunos de ustedes no les gusta, que es la línea dura de seguridad, que es el fortalecimiento de la infraestructura y los medios con los que cuentan los organismos de seguridad, el fortalecimiento de los organismos de investigación criminal e inteligencia policial para desarticular las bandas de crimen organizadas vinculadas al tráfico de drogas, por ejemplo, a la extorsión que muchos de ustedes han mencionado, al fleteo, que es un problema que ustedes no han mencionado, pero es un problema bastante grave en Bogotá. Ya hemos desarticulado varias bandas de fleteo en las últimas semanas, y el afianzamiento del modelo nacional de vigilancia comunitaria con cuadrantes. Para esto vamos a contratar a una fundación que es experta en este tema, que es la Fundación Ideas para la Paz. Ustedes escucharon a una persona esta mañana, que es las personas que más conocen el Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, no para que nos den un nuevo diagnóstico, porque ya estamos sobrediagnosticados en qué pasa con el Plan Cuadrantes, sino que nos implementen un sistema de monitoreo para hacerle seguimiento al trabajo de la policía. La quinta estrategia es el aumento de la confianza en las autoridades, es recuperar eso que se había perdido en los últimos años en Bogotá, que es esa desconfianza que existe hoy del ciudadano al policía, del ciudadano hacia el fiscal, del ciudadano hacia el juez, del ciudadano cuando va a poner una denuncia. Pero acá el concejal Celio Nieves, una pregunta importante que hizo y que me quedó sonando es: ¿qué se modifica primero, la realidad o la percepción? Y yo aquí sí tengo una respuesta personal. Ustedes pueden entrar en disputa. Yo creo que hay que mejorar primero los hechos reales para que la gente se sienta más segura. Uno no le puede salir a decir a la gente con campañas publicitarias o con intervenciones de cultura ciudadana: siéntanse más seguros. El crimen no ha cambiado, pero siéntanse más seguros. Nosotros primero tenemos que desarticular bandas, reducir las tasas de delitos, mejorar los índices de inseguridad en Transmilenio, que acosen menos a las mujeres, para luego poderle decirle a las mujeres, decirle a los niños que van a los colegios, pueden sentirse más seguros, porque realmente en las cifras objetivas están bajando los índices de inseguridad en Bogotá. Déjenme mencionar un poco los indicadores de resultado y los indicadores de producto, las metas que tenemos en el plan de desarrollo, que algunos de ustedes mencionaron. La tasa de homicidios, la línea base que recibimos oficial del año pasado, es una tasa de homicidios de 17.4 por cada 100.000 habitantes. La meta, como varios de ustedes mencionaron, de la administración es 12 por cada 100.000 habitantes. Esto es reducir en un 30% la tasa de homicidios en un periodo de 4 años. Ojalá superemos esa meta y lleguemos a metas de un dígito. Todos queremos eso, pero la meta, como está establecida en el plan de desarrollo y con el presupuesto que tenemos para invertir en programas de reducción de la violencia interpersonal, es de 12 por cada 100.000 habitantes, que de nuevo es una reducción del 30% en la tasa de homicidios. La tasa de lesiones personales es una meta un poco más conservadora, es una reducción del 15%, y la razón para eso es que las lesiones personales son uno de los delitos que más viene creciendo en los últimos 12 años. Entonces, primero tenemos que quebrar esa tendencia para luego empezar a disminuir probablemente. Y fíjense que ya se los he dicho acá, ese es el delito que, prácticamente el único delito que en los 4 primeros meses del año sigue creciendo. Entonces, primero estamos disminuyendo la tasa de crecimiento, luego quebrar esa tendencia y luego empezar a disminuir. Les soy sincero, es uno de los delitos más complicados para reducir las lesiones personales y las riñas, porque tienen que ser intervenciones en los barrios, llegar a las comunidades, que la gente tomando alcohol aprenda a no resolver las disputas con un cuchillo, con un vidrio, con una botella, sino que empiecen a tomar alcohol de manera más responsable y a resolver las disputas de manera más responsable. Una reducción del hurto a personas del 20%, del hurto a celulares también del 20%, disminuir la victimización por hurto de vehículos en 6 puntos porcentuales, de acuerdo a la encuesta de la Cámara de Comercio, en 25% la victimización por hurto a residencias, de acuerdo de nuevo a la encuesta de la tasa de la Cámara de Comercio. Reducir la percepción de inseguridad. Usted, concejal Emel, me decía también
que le parece una meta conservadora. Lo que tenemos en este momento es una reducción de 10 puntos porcentuales sobre una línea base de 55% de personas que reportan en la última encuesta sentirse inseguras en Bogotá. Es reducirla a 45%. ¿Es usted claro en decir que eso significa reducirla al nivel que tenía Bogotá cuando asumió la administración anterior? Ojalá logremos una reducción adicional a eso, pero tenemos que ser consistentes con los presupuestos y con la capacidad que tenemos. Por ahora esa es la meta. Una reducción de 17 puntos porcentuales, un aumento de 17 puntos porcentuales en el porcentaje de personas que se sienten seguras en su barrio. Esta sí es un aumento del casi el 60%. Pensamos que este es un indicador que es mucho más fácil de lograr. Una reducción en el mejoramiento del tiempo de atención del sistema de emergencias, bajar de 8 minutos 50 segundos a 8 minutos 30 segundos. Esto es una reducción de solo 20 segundos, pero reducciones en el margen cuando ya se han alcanzado casi estándares internacionales en los tiempos de reacción es bastante complicado. Este es un tema que ustedes saben que es uno de los prioritarios para mí, es el aplicativo de denuncia. Esto esperamos tenerlo implementado por lo menos en un sistema de arrendamiento el segundo semestre de este año. Desarrollar un aplicativo. Nosotros hemos estado averiguando con desarrolladores de aplicativos, esto existe en Medellín, desarrollar un aplicativo propio del distrito nos tardaría un año o un año y medio. Entonces lo que estamos pensando hacer es básicamente arrendar el aplicativo de denuncia que existe en Medellín. Estamos negociando con la empresa de seguridad urbana de Medellín que desarrolló este aplicativo para que lo implemente en Bogotá por lo menos por un año y ver con calma y haciendo las cosas bien hechas si nosotros debemos desarrollar nuestro propio aplicativo, a pesar de que no es el core del negocio de la seguridad ponerse a desarrollar aplicativos. Sobre el centro de comando y control, aquí hay una propaganda. Hoy les debió haber llegado un correo electrónico con una invitación del alcalde para que nos acompañen el martes. Yo sé que ustedes la comisión de plan va a estar en discusión creo que del sector educación, pero los que puedan ir el martes a las 11 de la mañana. ¿Es plenaria el martes? Bueno, entonces los invitamos otro día cuando no tengan plenaria. Ya está, y aquí respondo varias preguntas que ustedes han hecho. El concejal Serpa, fíjense que me estaba acordando de las preguntas del concejal Serpa porque fue el penúltimo que intervino. El NUCE ya está funcionando en lo que va a ser en las instalaciones de lo que va a ser el centro de comando y control. Nosotros recibimos esto en obra negra en enero y en un periodo de 4 meses resolvimos todos los problemas que había entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad y la ETB, y se resolvió básicamente el tema del cableado, los pisos, los computadores, el traslado de la plataforma y la operación de la línea de emergencias 123 desde el nuevo centro de comando, desde lo que serán las instalaciones del nuevo centro de comando y control. El primer piso, cuando logremos que ustedes puedan acompañarnos, ya está funcionando la línea de emergencias allí. Y luego viene la implementación del centro de comando y control, que es integrar a ese primer eslabón que es el NUCE, las otras agencias de respuesta rápida al sistema de emergencias, el CRUE, IDIGER, policía, bomberos, ICBF, todas las agencias que deben responder ante cualquier posible emergencia. Entonces la meta acá es dejar desarrollado un centro de comando y control al 100%. La concejal María Victoria me preguntaba al principio si la línea base es cero. La línea base es cero. Lo que hoy existe en Bogotá es el CAD, el Centro Automático de Despacho de la Policía, simplemente para despachar patrullas de policía. Pero hoy no hay un centro en Bogotá que articule las 14 agencias que deben responder al sistema de emergencia. Hoy lo que hay es un centro automático de despacho, que ha existido por mucho tiempo, de la policía para despachar patrullas y hacer el despacho de llamadas de temas de inseguridad. Pero como centro de comando y control, eso no existe en Bogotá. Eso es la línea base cero y vamos a dejarlo implementado al 100%. Cuando ustedes tengan la posibilidad de acompañarnos, de aceptar la invitación, van a darse cuenta que tenemos un gran avance en tan solo 4 meses. Ya tenemos el primer eslabón completo funcionando allí, ya las agencias empiezan a trastearse la semana entrante, arranca policía y DIGER trasteándose, CRUE necesita un poco más de tiempo, pero es un tema de ir montando las cosas. Obviamente, por ejemplo, el aplicativo de denuncia, también lo preguntaban ustedes, va a estar integrado al centro de comando y control. El centro de comando y control no es un edificio, es todo el sistema de monitoreo de la ciudad para tomar decisiones rápidas ante cualquier emergencia. Denuncias ciudadanas, incendios, atentados que puedan ocurrir en la ciudad, y tiene, digamos, toda la capacidad de respuesta ante cosas más graves que puedan ocurrir en la ciudad. Aquí hay una pregunta que hizo el concejal Juan Carlos Flores. Yo tengo que defender un poco la posición. Aquí no es que no tengamos ninguna estrategia
de lucha contra las bandas criminales asociadas al tráfico de drogas, al microtráfico, no, sino al tráfico de drogas. Hay una meta que es una estrategia articulada con organismos de seguridad y de inteligencia y justicia para elaborar una estrategia de lucha contra estas bandas criminales, desarticulación. En esto hemos venido trabajando, hay unas metas concretas dentro del plan de trabajo con la policía y con la fiscalía que trabajamos mes a mes de desarticulación de bandas. Básicamente, CIPOL y SIGIN, Inteligencia e Investigación Criminal de la Policía, en conjunto con la Fiscalía, elaboran anualmente un plan de desarticulación de estructuras criminales. Entonces, básicamente esto no se venía trabajando con la administración hasta hace 4 meses. Cuando nosotros llegamos, lo que dijimos es, ese es parte del control, digamos, civil que se hace a la política de seguridad, y de manera conjunta estamos trabajando en las metas de desarticulación de bandas de crimen organizado vinculados al narcotráfico. Pero también hay bandas de fleteo, bandas de apartamenteros, bandas de hurto a celulares en Transmilenio, etcétera, que se han venido desarticulando y nosotros hemos venido mostrando resultados. No queda en el plan de desarrollo como un eje o como una estrategia, porque es un tema de alguna manera un poco más operativa. Yo he tenido esta discusión con varios de ustedes que quieren ver temas estrictamente operativos dentro del plan de desarrollo. Digamos, la lucha contra bandas de apartamenteros de Teusaquillo hacia el norte, que es donde primordialmente operan las bandas de apartamenteros. Estos son temas de operativos que si nos ponemos a meterlos en el plan de desarrollo, se nos vuelve casi que un plan operativo de seguridad en Bogotá, y no deberían estar porque empezamos a revelar información que tal vez no debería ser revelada en principio, pero que estamos haciendo seguimiento y estamos haciendo un trabajo conjunto con Fiscalía y las especialidades de inteligencia, investigación criminal y gaula de la policía para tener metas concretas año a año, y de hecho estas ya las pedimos mes a mes para la desarticulación de estas bandas, y ya llevamos más de 60 bandas desarticuladas este año. Acuérdense que al final de los 3 meses hablamos de 29 bandas desarticuladas y ya vamos en más de 60, porque la Fiscalía básicamente emitió las órdenes de capturas contra unas que faltaban y vienen más golpes contra estas bandas. Han visto ustedes, por ejemplo, varias intervenciones en San Bernardo, y aquí tengo que de nuevo ser sincero. Algunos de ustedes se preguntarán qué está pasando con estos homicidios múltiples que estamos viendo de 2 o 3 personas en un solo evento. Por ejemplo, el que sucedió hace 2 días en la noche en el centro de la ciudad. Estos son ajustes de cuenta entre casi que eventos sicariales, ajustes de cuenta tras intervención en bandas dedicadas al narcotráfico en Bogotá. Desafortunadamente tenemos que decirlo, estos son los coletazos de hacerle frente a estas bandas de narcotráfico, de fleteo que operan en la ciudad. En el segundo eje, que es el eje de justicia, tenemos 3 estrategias principales. La primera es la estrategia de consolidación del sistema integral distrital de justicia, es articular y liderar las instituciones y operadores de justicia en el distrito, todo el tema de casas de justicia, todo el tema del sistema de responsabilidad penal adolescente, las comisarías de familia con integración social. Yo no tengo agua. La segunda estrategia es los nuevos y mejores equipamientos de justicia, lo que hablábamos de mejorar la UPJ, que tiene unas condiciones muy precarias. Ya la intervención empezó, ya el Fondo de Vigilancia descongestionó una plata importante para reparar las cosas más básicas de la UPJ, las condiciones de reclusión de personas que son conducidas a la UPJ y retenidas temporalmente. Las unidades permanentes de justicia, la unidad permanente de justicia, los centros integrales de justicia, estamos haciendo una inversión en las casas de justicia. Ya logramos, por ejemplo, en un convenio con el Consejo Superior de la Judicatura, que asignaran jueces de pequeñas causas a las casas de justicia para acercar la justicia a los ciudadanos. Y el tercer eje es el sistema de responsabilidad penal adolescente, donde varios de ustedes han hecho énfasis en que tenemos que trabajar de manera muy explícita. Esto es básicamente proveer rutas alternativas para adolescentes y menores que han sido infractores de la ley, mejorar los protocolos y construir un centro más. En este momento Bogotá tiene uno, y adecuar o construir un centro de atención especial más para el sistema de responsabilidad penal adolescente. Acá los indicadores, las metas de resultado de producto son incrementar la tasa de denuncia. Acá, déjenme
gastarme 2 minutos en explicar una cosa que menos mal lo dijo Hugo Acero y no lo tengo que decir yo acá. Fíjense que si nosotros logramos aumentar la tasa de denuncia en 17 puntos porcentuales, es decir, de una línea base de 18, aumentarla a 17 puntos porcentuales a 35, estamos duplicando el número de personas que han sido víctimas de un delito y lo denuncian. Esto se va a ver reflejado en aumentos en los niveles de criminalidad, porque esos son básicamente los que observamos de la policía, del sistema CIEDCO de la policía. Entonces, una alternativa que Hugo no propuso esta mañana, pero yo creo que es una alternativa viable, y lo digo de una vez para que empecemos a pensarlo entre todos, o los que estén interesados, es tener indicadores de criminalidad que estén ajustados por tasa de denuncia. Si quieren, algún día hacemos una pequeña comisión para que ustedes entiendan la propuesta que yo les quisiera plantear sobre este tema. Esto no se puede hacer con todos los delitos, porque la representatividad de encuestas de Bogotá, como Vamos o Cámara de Comercio, no es suficientemente grande para cubrir ciertos delitos que son de muy bajo impacto. Esto se podría hacer, por ejemplo, con hurto a personas, porque la encuesta es representativa para hurto a personas y para las personas que denuncian hurto a personas. Pero sería un tema que me gustaría que evaluáramos. Ya lo advirtió. Tal vez el comentario más importante que hicieron esta mañana los expertos es este, que lo hizo Hugo Acero. Ojo que si Bogotá logra aumentar la tasa de denuncia, esto se va a ver reflejado en aumentos en la criminalidad, en aumentos en las cifras objetivas de criminalidad. Pero estas tenemos que ajustarlas para decir que no hubo un aumento real, sino que hubo un aumento en el número de personas que denunciaron. Y una vez ajustemos, si aumenta la criminalidad, una vez ajustado, perdió el año la administración. Pero si una vez ajustado lo que vemos es disminuciones, entonces estamos, digamos, deberían ser las metas sobre las cuales deberíamos trabajar. Señor secretario, señor presidente. Concejal Flores, tiene la palabra. Muy bien. Señor secretario, es que tal vez el término más preciso sea sinceración de las cifras de delincuencia, porque si usted lo plantea como aumento de las cifras de delincuencia, la opinión pública no va a entender. Y lo que nosotros necesitamos en estos momentos, por eso lo que señalaba el concejal Emel Rojas y otros colegas, que el inmenso desafío es que si se logra, estaremos en un punto de partida de hace 4 años, exacto, en buena parte de los delitos. Entonces, yo creo que es muy importante hacerle pedagogía a la ciudadanía acerca de la sinceración de cuáles son los niveles reales de delito en la ciudad. Porque ¿qué es lo que ha habido en los últimos años? Todo un aparato de propaganda insistiendo en que las cifras que se presentaban desde entidades relativamente independientes no eran ciertas. Entonces ahí hay un riesgo inmenso para la administración, y tenía el doctor Acero razón en eso, aunque como usted dice no presentaba la solución y quizás no era su rol esta mañana, pero creo que ahí hay un desafío muy grande, porque de lo contrario ustedes se pueden encontrar con una sensación de relación de mucha ingratitud de la ciudadanía a los esfuerzos. Y por eso la propuesta que les hago es que trabajemos en una comisión pequeña, los que quieran de ustedes, para que yo les explique cómo internacionalmente se ajustan estos índices de delincuencia con tasas de denuncia de encuestas que tengan representatividad a nivel de la ciudad, para lograr establecer unas metas internas y empezar a hacer pedagogía nosotros, no solo nosotros, ojalá ustedes nos ayuden a hacer esa pedagogía para que sinceremos de repente las cifras objetivas de criminalidad que tenemos. Tenemos una meta de 9 entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del sistema distrital de justicia, un aumento del 20% en el número de personas que tienen acceso a las casas de justicia. Tenemos una línea base de 8 casas de justicia, y aumentar 5 más terminaríamos en 13. Casas de justicia móviles tenemos 2 y queremos aumentar 4, es decir, llegar a 6. Este es un tema que ya venimos adelantando por las denuncias, por ejemplo, que el concejal García ha hecho. De hecho, desde antes habíamos descongelado los recursos del Fondo de Vigilancia para mejorar las condiciones de la UPJ. No sé si, yo sé que el concejal García estuvo recientemente en la UPJ, pero si ustedes han ido allá, las condiciones de retención temporal de personas son inhumanas. Entonces estamos arreglando los baños, arreglando las filtraciones de los baños que filtran a pisos más abajo, etcétera. Y después tenemos ya una persona encargada de diseñar un modelo restaurativo en la OPJ, es decir, talleres para que las personas que estén retenidas temporalmente participen y empezar un poco a hacer algo de resocialización, por lo menos en esas horas donde las personas están retenidas allí. Centros integrales de justicia es un tema que ha insistido bastante el concejal Palacios. Fuimos a
a Pereira a verlo. Es un modelo integral mucho más amplio que la OPJ y con condiciones mucho más dignas y con una oferta institucional de justicia mucho más importante. 2 centros, la línea base 0 y 2 centros de atención especializada para sanciones a infractores menores, a menores infractores de la ley, y diseñar un modelo de atención diferencial para adolescentes en esos CAEs que atienden a los infractores menores de la ley. Voy a contestar algunas de las principales temas que ustedes plantearon, que son bastante puntuales. De repente las preguntas de los expertos, no sé si alguien quiera que abordemos alguna de las preguntas de los expertos, pero voy a pasar a las preguntas que ustedes hicieron, si quieren. Acá las tenemos anotadas todas. El concejal Jeffer Vega nos preguntaba sobre, hay un punto que me pareció muy importante, y es la articulación entre las inversiones que vamos a hacer en equipamientos, entre comillas, todos los temas de iluminación, construcción de los 16 CAIs, etcétera, y el mayor pie de fuerza. Obviamente estas cosas tienen que estar articuladas y la construcción de equipamientos tiene que estar coordinada con la Policía Metropolitana de Bogotá para ver la expansión del pie de fuerza. Es decir, priorizar, dado que tenemos recursos escasos, priorizar las inversiones en los puntos calientes, en los puntos más críticos y en las zonas donde no haya CAIs. Por ejemplo, muchos de ustedes han preguntado, bueno, ¿dónde van a quedar los CAIs? Uno piensa que Bogotá tiene CAIs en todas partes. Cuando camina Ciudad Bolívar, cuando camina Bosa, cuando camina Usme, se da cuenta que las personas están preocupadas por 3 cosas. 2 delitos, hurto a personas y microtráfico. Siempre hablan de esos 2 delitos y siempre piden CAIs. Por algo será. Con los CAIs ellos sienten, como usted decía, concejal Emer, la gente siente que la presencia de los CAIs es presencia institucional de reacción rápida ante posibles hechos delictivos. El cuadrante es más móvil, no tiene una sede fija, entonces hay menos monitoreo. En los CAIs hay una percepción de que la policía está cerca y que puede reaccionar de manera mucho más inmediata. Y en localidades especialmente del sur de Bogotá vemos una deficiencia de CAIs enormes. En la parte alta, por ejemplo, de Ciudad Bolívar, de San Cristóbal, hay muchas zonas que el CAI más cercano queda a 2 o 3 kilómetros. Entonces tenemos que priorizar esas zonas. Concejal María Victoria, usted me hizo tantas preguntas que yo no sé, yo las tengo acá anotadas, pero yo creo que esto amerita, sí, yo las recibí y hay muchos temas. Con el concejal Juan Carlos Flores, porfa créame que la intervención en 754 puntos críticos fue una intervención de corto plazo, de plan de choque, y lo que hay en el plan de desarrollo hoy es focalización, intervención en zonas críticas. La intervención en 750 puntos críticos, yo estoy 100% de acuerdo con usted, es una intervención de corto plazo, luego va a tener que ir actualizándose esos puntos críticos, para dónde se nos mueven, y eso hay que actualizarlo, pero no es la política de seguridad de la ciudad, es una estrategia de intervención de corto plazo para hacerle frente a unas zonas que realmente estaban fuera de control. Yo les prometí, lo voy a cumplir, más o menos en julio yo les presento una evaluación de impacto, o se las presenta a los que lo hicieron, que es la CAF, la Universidad de Columbia en Nueva York y la Universidad de los Andes, les debería presentar la evaluación de impacto de esta intervención. Muchos de ustedes también han preguntado, aprovecho, ¿esto solo se quedó en una intervención policial? No, la intervención situacional de alumbrado público, limpieza de basuras, de rayones, etcétera, empezó hace 3 semanas por parte de la UASP. Hay un cronograma claro, ellos están interviniendo 400 de estos 750 puntos críticos, en donde se dieron cuenta que se necesitaba una intervención situacional fuerte. Varios de ustedes me han preguntado, Lucía, tú me preguntaste, concejal Lucía, me preguntaste sobre la cárcel. ¿El plan de la administración cuál es? Yo creo que, dado que las cárceles, la gran mayoría de las cárceles dependen del gobierno nacional, y la cárcel distrital es un modelo, ustedes me critican porque nosotros decimos, ustedes nos critican porque decimos que todo lo que recibimos es malo. No todo. La cárcel distrital es una cárcel que recibimos en muy buen funcionamiento, la directora de la cárcel continúa siendo la misma, y es una cárcel que tiene reconocimientos internacionales y está muy pronto la Embajada de Estados Unidos le va a dar otro reconocimiento internacional, y es la única cárcel suramericana, latinoamericana, que tiene ya un reconocimiento de Buró Veritas y va a tener uno segundo por parte de la Asociación Americana de Correccionales. Esto ya empezó el proceso, ya empezaron a evaluar la cárcel, y el plan de la administración
esto es una orden del alcalde Peñalosa, es empezar a evaluar la expansión de la cárcel distrital. Yo creo que si ya es un modelo que funciona institucionalmente, que el sistema de vigilancia funciona, que no tenemos grandes problemas, que no tiene, es la única cárcel en Colombia, y de hecho casi que de Latinoamérica, que no tiene hacinamiento, lo ideal sería poder expandir la cárcel distrital en alguna manzana que podamos comprar rápidamente y continuar con el mismo modelo, pero con mayor capacidad para la cárcel distrital. Concejal Celio Nieves, yo estoy 100% de acuerdo con usted, y ya lo dije antes, no sé si usted había entrado cuando yo dije esto, yo estoy 100% de acuerdo con usted, es que primero tenemos que modificar la realidad para luego pedirle a la gente que mejore la percepción. De otra forma, sería pues hacer política de seguridad con campañas publicitarias. Eso pues no, yo creo que no tiene ningún sentido. Usted hablaba de la meta de reducción de la tasa de homicidios, también la dije hace un momento, de 17.4 a 12 es una reducción del casi 31%. Quisiéramos, y esa, digamos, tal vez es la meta interna de trabajo que nosotros tenemos en la Secretaría, es llegar a una cifra de un dígito, pero la meta como quedó establecida, con los recursos y las capacidades que tenemos, es una reducción del 30%, que es llegar a una tasa de homicidios de 12 por cada 100.000 habitantes en Bogotá. Concejal José David, yo creo que los estudios de factibilidad son cruciales, pero no creo que esa sea la razón por la cual la administración anterior no hizo tantas inversiones en seguridad. Esto lo podemos discutir y pueden salir los defensores de la administración anterior. Yo creo que esa no es la razón por la cual no se hicieron inversiones en seguridad. Yo creo que la principal razón por la cual recibimos Bogotá como la recibimos, en capacidades, equipamientos, movilidad, radios de comunicaciones, capacidad de la fiscalía, capacidad de casas de justicia, es 1, presupuesto, y 2, voluntad política. Y lo que hemos mostrado nosotros en esta administración es básicamente que tenemos la voluntad política, ya se creó la Secretaría de Seguridad, se está aumentando en 48% el presupuesto de seguridad, ojalá este aumento pueda ser un poco más grande, y tiene toda la razón en que tenemos que ser muy rápidos en los estudios de factibilidad, pero el equipo que ha formado la gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad está moviendo muy rápido las cosas, está moviendo con gente técnica, con gente que sabe hacer las cosas y de manera mucho más eficiente. De hecho, ya se han hecho ahorros bastante grandes en el fondo para empezar a mover esa capacidad en equipamientos. Tiene usted razón en que no hay un indicador de línea base de extorsión ni hay una meta de extorsión, porque, y esto lo hablábamos la otra vez en el debate anterior con el concejal Flores, en extorsión es un delito que no tenemos una medición correcta, no tenemos una medición confiable. La tasa de subreporte en el delito de extorsión está por encima del 97%. Entonces, plantear una meta en un delito que tiene una tasa de subreporte tan alta, la gente que está extorsionada lo último que hace es denunciar. Le da miedo que le pongan una bomba, que secuestren a una persona, entonces la tasa de subreporte en el delito de extorsión es muy grande y lo que tenemos planteado, esto era lo que estaba mencionando ahorita, es desarticulación de bandas de fleteo y de extorsión. Esa es la meta que podemos plantear, pero es una meta operativa que no va en el plan de desarrollo, pero tiene usted toda la razón en que el tema de extorsión es uno de los temas que más preocupa en Bogotá y especialmente la microextorsión a tenderos en zonas populares. Una defensa del Código de Policía. Ha habido muchas críticas en Colombia por el trámite del Código de Policía, esto lo dijo el concejal Manuel Sarmiento, de que el nuevo Código de Policía, por ejemplo, permite allanamientos sin orden judicial. Déjenme aclarar una cosa. Lo que permite es allanamientos sin orden judicial en casos de extrema urgencia. Es decir, como el caso... ¿5 minutos? 5, listo. Exacto. Entonces es básicamente el caso del asesinato múltiple de un hombre a su mujer y a unos niños, donde la policía estaba por fuera de esa vivienda, la mujer y los niños estaban gritando que la policía entrara y la policía no podía porque no tenía orden judicial de allanamiento. Entonces le tocaba irse donde un juez a que expidiera la orden de allanamiento para poder tumbar la puerta y entrar, y esta mujer y estos 2 niños terminaron asesinados. Entonces, una cosa es decir que la policía puede entrar sin orden judicial cuando se le dé la gana, sin casos de urgencia, a cualquier establecimiento o a cualquier vivienda, y otra cosa es decir, cuando hay un incendio, hay gente atrapada en un colegio por una emergencia, hay un cilindro a punto de estallar, hay una familia a gritos pidiendo que la policía entre a auxiliarla, y otra cosa, perdón, ya lo dije. Entonces, es muy distintas las cosas y por favor no confundamos en el debate, por lo menos en el que vamos a dar en Bogotá, seamos sinceros que lo que permite el nuevo Código de Policía, que ya fue aprobado en plenaria de Cámara, del Senado, es allanamiento sin orden judicial en casos de extrema urgencia como estos y están tipificados de manera muy clara en 5 casos, ¿vale?
y otras cosas que digamos, está atacando el código de policía como una cosa que viola derechos humanos, excede en el uso de la fuerza. Esto no tiene ningún sentido. Si quieren, hagamos un debate sobre el código de policía, pero mirando los artículos y mirando qué permite y qué no permite, porque realmente el código de policía es una herramienta que Bogotá necesita a gritos, que se apruebe en el orden nacional para luego poder hacer unas modificaciones particulares al actual código de policía de Bogotá y tener más dientes en casos particulares de Bogotá, como el de Bogotá, para casos, por ejemplo, de seguridad en Transmilenio, en cosas que son muy particulares de Bogotá. La meta de CAIS que tenemos es de 16, o 16 está planteada actualmente, ojalá lleguemos a 17, y Centros Integrales de Justicia 2. El concejal Manuel Sarmiento me dijo que esa meta no estaba, pero está en las metas de producto y de resultado. Ya le respondí al concejal Jorge Torres sobre el Centro de Análisis de la Información. Usted preguntó sobre esto, ya respondí que queda como una dirección en la Secretaría, una dirección dependiendo del despacho de la Secretaría, en la Secretaría de Seguridad. No está como meta la formación de nuevos policías. El concejal Daniel Palacios tiene razón en que Bogotá podría invertir recursos para pagar salarios de policías en Bogotá, y esto no tiene el problema de gasto recurrente porque la administración en cualquier momento puede decirle a la policía, nuevas administraciones le pueden decir a la policía que no necesitan más, pero para esto yo no quiero personalmente comprometerme a decir que vamos a ampliar pie de fuerza con recursos propios de la administración, porque no los tenemos en este momento. Ojalá yo les pudiera decir, vamos a aumentar en 3 o 4 mil hombres y mujeres el pie de fuerza en los próximos 4 años, pero es que en este momento, con los recursos que tenemos, no hay posibilidad de hacerlo. Si logramos tener más recursos, podemos plantear una expansión del pie de fuerza, no sé, de 500, 800 hombres por año durante 4 años. Esto es una expansión racional de los recursos. El concejal Cardoso preguntó por bomberos. Es cierto que no existe una meta puntual, pero para este año se tienen, acá está el nuevo director encargado de bomberos, 2 estaciones, ¿usted se ¿Quién es? ¿Ah, es usted? Ah, ya. Gracias. Ahorita se los presento. 2 estaciones, 138 bomberos que están en formación y entran muy pronto, de los 540, es decir, es un aumento casi del 20 o 30% en el número de bomberos que tenemos en Bogotá, y 6 máquinas, 3 que llegan la semana entrante y 3 que se van a comprar durante el segundo semestre. Ustedes me preguntan sobre las motos y yo ya les dije una cosa. La administración se puede comprometer para más o menos en agosto, septiembre, entregarles 45 motos nuevas, los que quieran, obviamente, los que quieran y necesiten, pero una solicitud que yo les hago, no a título de la administración ni nada, porque a mí nadie me ha dado línea sobre esto, es que seamos más racionales en el uso de los esquemas de seguridad y seamos más responsables en el uso de los esquemas de seguridad. Yo sé que es mucho más cómodo tener 2 motos, 2 carros, mucha gente que le abra la puerta, que lo atiendan, etcétera, pero tratemos de dar ejemplo y ser un poco más racionales. La administración hoy se puede comprometer a, más o menos en agosto, septiembre, yo ya lo hablé con la gerente del fondo, a entregarle al consejo 45 motos. Probablemente algunos concejales no van a requerirlo. El concejal Juan Carlos Flores renunció a su esquema de seguridad. Hay unos concejales que prefieren no tener moto. Los que quieran tener moto, la administración se puede comprometer este año a darles una moto más o menos entre agosto y septiembre nueva. Sabemos que las motos tienen fallas, se está trabajando en la reparación de corto plazo, pero esperamos tener motos nuevas para los que decidan continuar con ese esquema de motos en su esquema de seguridad. Señor secretario, señor presidente, si me permite, pero que esas motos no sean para interrumpir el tráfico de una manera como no está permitida, cosa que sigue haciéndolo prácticamente todo el mundo en Bogotá. A propósito, no sé, señor secretario, si ustedes desmontaron la resolución de Transmilenio en la que el anterior alcalde había puesto su caravana a circular en las mismas condiciones de la caravana presidencial por las troncales de Transmilenio, el alcalde Petro. No lo podemos permitir, concejal. No podemos permitir que ningún esquema de seguridad diferente al del presidente de la República, esto es un tema de la Secretaría de Movilidad, yo lo he conversado con la gerente de Transmilenio, con Juan Pablo Bocarejo, no podemos permitir que algún esquema diferente al del presidente de la República invada el carril de Transmilenio.
tenemos quejas recurrentes de generales de la policía, de Sí, generales señor, del eso ejército. iba a decir, de- los generales de mucha la policía ya lo tengo identificado. Yo, comandante de la policía Bueno, del Consejo de Bogotá. Yo denuncié a Luis Carlos Sarmiento, no vamos a poder denunciar a un general de la policía. Yo lo hago si quiere, yo me pego la pela, no importa. Esto no se puede permitir, está en nuestra ciudad y hay que respetar las reglas y las reglas son para todos. Desde Luis Carlos Sarmiento hasta la persona con menos recursos en Colombia. Todos tenemos que respetar esa regla del tráfico en Bogotá. Y esto es una cosa que afecta a la policía, es decir, cuando la policía se para en un semáforo, dar paso en un semáforo en rojo, esto afecta la percepción que tienen las personas sobre la policía. Entonces no hagamos esto, y esta es la solicitud respetuosa que yo les hago. Díganle a sus esquemas de seguridad, yo ya hablé con el capitán Kitián para que les diga, pero ustedes tienen que ser los primeros que les digan, no violemos las normas de tránsito de Bogotá porque somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Ya terminé, gracias.